Buenos días, presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea, y buenos días también a todos sus invitados. Presidente, en la revista Contralínea, un equipo de reporteros empezamos a publicar una investigación acerca de la triangulación de recursos públicos para el fondeo de esta plataforma Latinus. Esto se hace a través de 9 empresas dedicadas al sector salud precisamente. Son 9 farmacéuticas ligadas también al político priista, a familiares del político priista Roberto Madrazo Pintado, específicamente a su hijo y a su yerno. En esta investigación logramos varios hallazgos. Primero, que estas 9 farmacéuticas habrían obtenido contratos con 11 entidades federativas, con 11 gobiernos estatales, por más de 5,000 millones de pesos. Llama la atención que el 90% de estos recursos, es decir, alrededor de 4,500 millones de pesos, salieron del gobierno de Michoacán cuando Silvano Aureoles Conejo estaba al frente de esta entidad federativa. En ese sentido, ya sabemos que este perredista salió del país por todas las investigaciones que se están llevando a cabo por presuntas defraudaciones durante su administración. Y lo que encontramos es que este recurso se obtuvo, estos contratos se obtuvieron la mayoría por adjudicación directa y además corresponden a este periodo de 2018 a 2022. Entre otras cosas, hay algunos incumplimientos de contratos. Por ejemplo, en el caso de los servicios de mastografías, tanto en Michoacán como en Oaxaca, encontramos que estos servicios no se habían brindado a las mujeres a tiempo. En algunos casos ni siquiera se habían dado los servicios contratados, y esto significa un daño para estas mujeres, porque cuando ya hay presencia de cáncer, un día, un mes, meses de retraso pueden significar la vida. El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en las mujeres. En otro hallazgo también que hicimos, encontramos que parte de estos 4,500 millones de pesos que se contrataron con estas 9 farmacéuticas provinieron del Instituto de Salud para el Bienestar, del INSABI, y de 2 fideicomisos federales. Entonces, presidente, preguntarle primero si este plan que tienen, que están implementando para federalizar la salud, ya de alguna manera sería un blindaje para que no ocurran estos casos de presunta corrupción o de presunta negligencia por parte de estas farmacéuticas y de estas empresas que se dedican al sector salud y que estaban acostumbradas a otros esquemas. ¿Qué pasaría con los estados que no se adhieran a este plan de salud? Y también preguntarle si ustedes estaban enterados de que parte de los recursos federales del INSABI habían terminado en estas contrataciones, recursos que además se movieron a través de 2 fideicomisos, el FASA y un fideicomiso de infraestructura, y que son miles de millones de pesos que terminan en esta triangulación para fondear, en este caso, la plataforma Latinus. Lo que estás exponiendo es cierto. Es lo que sucedía y todavía pasa en menor escala, porque esto era lo que imperaba, el negocio en las medicinas, en la compra de los equipos médicos. Siempre lo hemos dicho, habían 3, 4 empresas que le vendían al gobierno medicamentos y equipos. El gobierno compraba alrededor de 100,000 millones de pesos en medicamentos y en equipos, y 3 empresas vendían como el 60%, 70%, es decir, 60 o 70,000 millones. Y esas empresas estaban vinculadas al gobierno.
eran empresas de políticos o de traficantes de influencia. Por eso la campaña tan fuerte en contra nuestra, incluso utilizando a los niños con cáncer, estas empresas promovían esa campaña porque se les cayó un negocio jugoso, lucrativo, inhumano. Y a partir de que ya no pudieron seguir haciendo ese negocio, porque se abrió la compra de medicamentos a países extranjeros, tenían todo controlado en México, no se podían comprar medicamentos en otros países, solo se le tenían que comprar los medicamentos a ellos, a este grupo de intermediarios, de distribuidores de medicinas y de equipos. Entonces, nos costó muchísimo acabar con este monopolio, porque estaba muy enraizado, como un cáncer. Y tenía protección de medios de información. Entonces, los protegían los medios, los apoyaba desde luego el gobierno, desde mero arriba había indicaciones para apoyarlos. Y una vez que tomamos las decisiones de enfrentarlos, empezó la reacción, la ofensiva. Recuerdo que desde antes de llegar a la presidencia nos reunimos para ver cómo estaba el marco legal y encontramos de que no se podían comprar medicamentos. Por eso hicimos un convenio con la ONU para que nos ayudara en la compra y en la transparencia de las adquisiciones de medicamentos. Y ahora estamos comprando medicamentos en todos los países del mundo, estamos ahorrando mucho. Sin embargo, la campaña, no solo de los niños que no tenían sus medicamentos, sino del desabasto de medicamentos, todo esto apoyado, repito, por los medios. Una vez que empezamos, se intensificó la campaña, ya no solo para cuestionar lo que estábamos haciendo en materia de salud, sino ya para cuestionar al gobierno. Y de ahí viene lo de Loret de Mola, porque Loret recibe financiamiento, cuando menos de una de estas empresas. 9, nosotros localizamos 9 compañías que están ligadas al servicio de salud y que además distribuían medicamentos y sí, material quirúrgico y todo esto. Pues yo estoy siendo muy fresa. Hablo de una y tú dices 9. Pues sí. Y así empiezan todas esas campañas de desprestigio en contra del gobierno. Por eso queremos que Loret dé a conocer cuánto gana, cuáles son sus bienes, pero no solo Loret, sino todos estos periodistas
que actúan como mercenarios, que se dedican a golpear para defender a grupos de intereses creados, para defender la corrupción. Son defensores de la corrupción. Por eso cuando hablan de Claudio X González y su equipo, yo no digo que son mexicanos en defensa de para combatir la corrupción. Son mexicanos en favor de la corrupción. De eso no tengo duda. Y manejan muchísimo dinero porque están muy molestos, enojados, porque se les acabaron los negocios jugosos que hacían al amparo del poder público. Saqueaban, robaban, con la complicidad de la mayoría de los medios de información, con honrosas excepciones para no generalizar. Por eso los periodistas honestos con ética se deben de sentir muy orgullosos. Cruzaron el pantano y no se mancharon. Y no era fácil, porque durante todo el periodo neoliberal era entregar subvención para silenciar a los medios, con la máxima de obedecer y callar, aplaudir y callar. Y hubieron los que resistieron, que no cayeron en la tentación. Esos merecen todo nuestro respeto. Pero otros se volvieron inmensamente ricos, mansiones, departamentos en el extranjero, hasta yates, periodistas que recibían y siguen recibiendo dinero para defender al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Por eso sigo convocando a que todos demos a conocer nuestros bienes. Yo tengo menos bienes que esos periodistas. Si comparo lo que tengo con la gente más humilde, soy un potentado. Pero si comparo lo que tengo con lo que poseen algunos periodistas, pues soy pobre, porque es increíble lo que tienen. Y no estoy hablando de las empresas, ahí sí soy del grupo que más quiero, el de los de pobreza extrema, en comparación con los machuchones, ¿no? Aunque no todo el que tiene es malvado. Hay gente que ha hecho su patrimonio con esfuerzo y trabajo y de conformidad con la ley y merece respeto. Y el empresario que invierte y corre riesgos y genera empleos merece respeto. Nosotros estamos en contra de la riqueza malavida, del influyentismo,
de la corrupción, de este tipo de cosas. Antes, no solo estos periodistas famosos, los corruptos en general no perdían ni siquiera su respetabilidad, hasta se les ponía de ejemplo. En algunos casos se le decía a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. El cambio ahora es no permitir eso, estigmatizar la corrupción. Nada de que es delincuente solo el que se roba una bolsa, una cartera, el que se roba un cilindro de gas, el que se roba la ropa que quedó tendida en el patio, el que se roba un pavo, una gallina. Así era antes, ratero. Y los delincuentes de cuello blanco, los grandes ladrones, repito, ni siquiera perdían su respetabilidad. ¿Y cuánto daño le han hecho al país?